Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue con sus silogismos? Estuvo sencillo, también puede confundir. Sí, así es. Yo sé que este tema es un poquito confuso porque tiene muchas cosas que considerar. Entonces, yo sé que algunos lo van a tener erróneo, sé que algunos lo van a hacer mal, pero el chiste es que sepamos qué fue lo que nos salió mal para que estemos conscientes de eso y se pueda corregir antes de pasar a la parte difícil de este tema, porque lo difícil no es saber las reglas, no es saber cómo acomodarlo según la figura, no es transformarlo según los modos que todavía no lo hemos visto. Ok, está bien. Lo difícil es comprobar su validez con los diagramas de Venn. Entonces tiene que quedar claro lo primero para poder pasar a eso. Lo que voy a hacer es que puede ser voluntario, puede ser que yo diga quién, pero que alguien dé su ejemplo para que de ahí chequemos si tiene algo mal, qué es lo que tiene mal, por qué lo tiene mal y se pueda corregir en ese momento. No sé cómo lo hicieron, si lo hicieron a mano, si lo hicieron en Word, pero vamos a tratar de que ese ejemplo se vea visual, para que todos estemos ahí viendo qué fue lo que pasó con ese ejemplo. Entonces, ¿quién quiere decirme su ejemplo de manera voluntaria? Yo, maestra, A ver, ¿lo hiciste en Word? ¿Lo hiciste a mano? ¿Cómo lo hiciste? lo hice en Word. En Word, ¿lo puedes compartir para que lo veamos todos? Sí, Ok, entonces vamos a esperar a que se comparta el trabajo de Karina para que podamos trabajar. ya lo estoy compartiendo. Todavía no lo veo. ¿Alguien más puede verlo? No, maestra, no se ve. ¿Segura que lo estás compartiendo, Karina? Sí, maestra, es que con mi internet está un poco lento también, por eso tarda más. Ah, bueno.
Ok, voy a poner la pizarra y ahí lo voy a escribir. Me lo dictas y lo escribo. Ah, ya se está compartiendo. A ver. El primero me imagino que es el de la figura 1. Dice, todos los pájaros vuelan. Las, ¿qué? ¿Qué dice calandrias? Ok. Tenemos, todos los pájaros vuelan. Las calandrias son pájaros. Por consiguiente, las calandrias vuelan. En este silogismo vamos a checar las reglas para ver si se están cumpliendo correctamente. La primera regla dice que debe tener 3 términos, nada más, el mayor, el menor y el medio. ¿Tiene 3 términos esto, sí o no? Sí, maestra. Sí, sí tiene. Sí. ¿Cuáles son? El juicio 1, el juicio 2 y el juicio 3. No. Términos. Todos pájaros vuelan. Ya dijimos que todos no se considera un término. Eso nada más indica el tipo de juicio. ¿Pájaros y vuelan? Sí, falta uno. Los términos es menor y medio, ¿no? Sí, pero en el silogismo, ¿cuáles son los términos para que se pueda decir cuál es cuál? Las calandrias. Lo puedo decir yo porque pues por eso no he dicho nada. No, ya dijeron dos. Y Manuel acaba de decir el último, que son las calandrias. Entonces tenemos pájaros, vuelan y calandrias. No, no nos vamos a meter ahorita con cuál es cuál, pero vemos que sí tiene 3 términos, ya vimos cuáles son. La segunda regla dice que el término medio jamás aparece en la conclusión. Veamos la conclusión. ¿Qué términos están ahí? Vuelan no aparece. Vuelan es mi término mayor y calandrias es mi término menor. Por consiguiente, pájaros es mi término medio. Y aquí no aparece el de pájaro, o sea que está bien. Se está cumpliendo la regla de que el término medio no está aquí. Tercera regla, el término medio al menos una vez aparece en toda su extensión, o sea, sé que en alguna de las premisas es el término más grande. ¿Se está cumpliendo esa regla, sí o no? ¿La repetir, maestra? No es que se repita, sí, el término medio se repite en ambas premisas,
pero a lo que se refiere es que en alguna de esas dos premisas sea el término más grande en comparación con el otro que esté ahí. Por ejemplo, en la primera premisa, que es la premisa mayor, está pájaros y está vuelan. Vuelan es más grande en extensión que pájaros. O sea que aquí el término medio no está funcionando como el más grande. En cambio, en la premisa menor, en donde están calandrias y pájaros, pájaros en extensión es más grande que calandrias, o sea que aquí sí está funcionando como el más grande. Quiere decir que la regla se está cumpliendo aquí. Vamos con la siguiente, que dice que el término menor y el término mayor no pueden acabar en la conclusión con algo más grande de lo que sale en las premisas. O sea, sé que no podemos usar ningún concepto, ningún término que tenga mayor extensión que los que aparecen en las premisas, que en este caso es vuelan y calandrias. Vemos en la conclusión que hay algo más grande que calandrias o que vuelan. Maestra, eso lo vieron ayer. Sí, lo vimos ayer. Es que no estuve por trabajo entender a qué se refiere. Sí, pues. Aquí, en la regla que estoy mencionando, pasa a veces que cuando llegamos a la conclusión, decimos cosas que no corresponden al silogismo en sí, o sea que cambiamos algún término y resulta ser que ese término es mayor que mi término mayor. Por ejemplo, si yo hubiera concluido las calandrias son seres vivos, seres vivos es más grande que el término de volar, o sea, de que vuelen. Y ahí pues ya no estoy siguiendo la regla y aparte se ve incoherente. En el caso del término menor, pues si hubiera puesto pájaros, por ejemplo, en lugar de calandrias, o que hubiera puesto algún otro término que sea mayor que calandrias, entonces estaría rompiendo la regla, dos reglas de hecho, en el caso de poner pájaros, porque digo, no puedo poner el término medio en la conclusión. Y al poner otro término y que sea más grande que el término menor, pues ya está siendo quebrantada esa regla y además está siendo incoherente. Entonces, aquí estamos viendo que nos limitamos exclusivamente a los términos que aparecen en el silogismo y que ninguno sobrepasa a los que están aquí, menor y mayor. Muy bien. La siguiente regla es que de premisas afirmativas se debe concluir una afirmación. Estamos viendo que eso se cumple, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, eso es evidente. Estamos viendo que todo es afirmativo. No aplica la regla de que sea todo negativo porque no es negativo esto. Tampoco es particular. Estamos viendo que empieza con un universal, termina con particular, o sea, no aplica la regla tampoco del particular. Y la última regla que dice que la conclusión sigue a la parte más débil de las premisas, a la premisa más débil. ¿Se está cumpliendo aquí, sí o no?
Sí, porque está las calandrinas. Calandrinas es el término menor. Exacto, no precisamente por eso, pero estamos viendo que empezamos con universal, seguimos con un juicio particular y al ser este particular, necesariamente la conclusión es particular también. A eso se refiere la regla para los que no estuvieron ayer. Si yo acá hubiera puesto algo negativo, necesariamente aquí tengo que terminar en negativo. Pero estamos viendo que sí se cumplió la regla porque en mi premisa menor tengo particular y en mi conclusión seguí como particular. Entonces, este silogismo por completo está correcto. Sigue todas las reglas que le aplican. Está bien estructurado. Ahora, aquí esta es la figura 1, está acomodado como la figura 1. El término medio es sujeto, el término mayor está como predicado en mi premisa mayor. En mi premisa menor, el término menor está como sujeto y el término medio como predicado y la conclusión se queda igual. Vamos a ver la figura 2, que creo que es esta, que dice todos. Bueno, ahí debiste agregar las palabritas para que suene coherente, que dice todos los que vuelan son pájaros, las calandrias son pájaros, por consiguiente las calandrias vuelan. O sea que mi término medio en la figura 2 queda en ambas premisas como predicado y aquí lo podemos ver. En la tercera figura, todos los pájaros vuelan, los pájaros son calandrias, por consiguiente las calandrias vuelan. Aquí el término medio está como sujeto en ambas premisas. Estamos siguiendo bien a la figura 3 y la conclusión se queda igual. Y aquí todos los que vuelan son pájaros, los pájaros son calandrias, por consiguiente las calandrias vuelan. Aquí es completamente al revés de la figura 1. Todo está cambiado y la conclusión se queda igualita. Entonces estamos viendo que sí se hizo correctamente el cambio en cada figura. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Creo que hasta ahora o por el momento no, maestra. Ok, de todas maneras, cuando surja la duda, lo tienen que decir para que no se quede ahí, porque si se queda ahí, la arrastramos. Muy bien, Karina, muchas gracias por compartirnos tu ejemplo. Y ahora a mí me toca para que continuemos con los modos, porque eso sí están medio extenso. Pero son 19. Muy bien. Vamos a ver ahora los modos. Para los modos, aparte de que tienen que tomar apuntes, necesito que tengan a mano la simbología de los juicios combinados. Para que recuerden cómo se simbolizaba el universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. ¿Ya lo podemos ver? Sí, profe. ¿Guay, sí o no?
Sí, profe. Ok. Maestra, Entonces, ¿qué y la simbología de cuál? de los juicios combinados universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Ok. Los modos. Maestra, ¿me puedo salir y volver a entrar? Sí, claro. Es que me está fallando la red. Ah, ok, está bien. Ok, los modos, como pueden ver aquí, ya les había comentado que son 19. Estas palabritas no las van a encontrar en un diccionario. Son palabras inventadas por las personas de ese tiempo, seres sabios, que usaron estas palabras, digamos, como mnemotecnia para decir todas las posibilidades en las que un silogismo puede ser escrito según los tipos de juicio. Aquí se van a manejar todos los tipos de juicio combinados y les pedí que tuvieran la simbología porque eso vamos a manejar. Recordemos que universal afirmativo se simboliza con la letra A, el universal negativo con la letra E, el particular afirmativo con la letra I y el particular negativo con la letra O. Entonces, estamos viendo que hay un grupo por cada figura de las que vimos anteriormente. Quiere decir que los que pertenecen a la primera figura, sus términos van a estar acomodados como en la primera figura. Los de la segunda, como en la segunda, los de la tercera, como en la tercera, y los de la cuarta, como en la cuarta. Pero eso no es, bueno, sí es relevante, pero aquí lo que más interesa es saber qué significa cada una de estas cosas. La palabra en sí no significa nada, pero ya vieron que las vocales están subrayadas en cada palabra. Sí, profe. Sí. Entonces, cada palabra, digamos, que representa un silogismo por completo. Mi primera letra, mi primera vocal, representa mi premisa mayor. La segunda vocal representa mi premisa menor. Y la tercera vocal representa mi conclusión. Pero, ¿qué quiere decir que sea A, A, A? Quiere decir que mi premisa mayor, el juicio que forma la premisa mayor, es un juicio universal afirmativo. Vamos a agarrar el ejemplo de Karina, que dice, todos los pájaros vuelan, y estamos respetando la primera figura. Todos los pájaros vuelan. Al haber la A en mi premisa menor, quiere decir que la premisa menor también es un universal afirmativo. O sea que diría, todas las calandrias son pájaros. Y mi conclusión, al tener la letra A, quiere decir que también va a ser un universal afirmativo, que va a decir, por consiguiente, todas las calandrias vuelan. Y así es como tenemos el primer modo en la primera figura de un silogismo. Las letras nos indican el tipo de juicio que va a estar en ese silogismo. En el caso de Bárbara, todos son universales afirmativos. ¿Qué pasa con Celarent? ¿Quién me dice?
El primero y el último van a ser negativo y medio va a ser positivo, o sea, afirmativo. Exacto. No es solo decir afirmativo o negativo, hay que decir si es universal o particular también. La letra E representa el universal negativo, quiere decir que mi premisa mayor es un universal negativo, mi premisa menor es un universal afirmativo y mi conclusión es un universal negativo. Agarrando el mismo ejemplo, diría, ningún pájaro vuela, todas las calandrias son pájaros, por consiguiente, ninguna calandria vuela. Así diría, en el modo Celare. ¿Qué pasa con Dari? El primero es universal afirmativo y los últimos dos son particulares. Exactamente. Básicamente, el Dari es un silogismo normal. O sea, exactamente como el ejemplo que yo les mostré ayer y el ejemplo de Karina del día de hoy. O sea, que dice, todos los pájaros vuelan, la calandria es un pájaro, por lo tanto la calandria vuela. Ese es modo Dari, porque estamos en la primera figura y tiene un universal afirmativo en la premisa mayor, particular afirmativo en la premisa menor y particular afirmativo en la conclusión. Y ferio, tenemos ferio, con la última letra que no hemos visto. ¿Qué pasa con ferio? Maestra, no pudimos ver, esa es una tabla, ¿verdad? Donde estaban las letras. Sí, es una tablita. De hecho, la imagen está en internet, por si la quieren buscar y descargar. Nada más ponen modos de silogismos y les debe aparecer. Ah, ok, gracias, maestra. Y nada. Entonces, en ferio tenemos que mi premisa mayor es un universal negativo, mi premisa menor es un particular afirmativo y mi conclusión es particular negativo. Quedaría, ningún pájaro vuela, las calandrias son pájaros, por consiguiente las calandrias no vuelan, así quedaría. Y así nos podemos ir con todos, nada más que cuando estamos hablando de la segunda figura es exactamente el mismo sistema, solo que al estar en la segunda figura, el término medio va a estar como predicado en ambas premisas. Eso es lo único que va a cambiar, pero la dinámica es la misma. La primera vocal es para mi premisa mayor, la segunda para mi premisa menor y la última para mi conclusión. Y dependiendo de qué letra es el tipo de juicio que va a aparecer ahí. Lo que vamos a hacer para mañana, no para mañana, para la siguiente clase que tengamos en vivo, que van a tomar un ejemplo, pueden hacer otro del que hicieron para hoy, pueden hacer uno nuevo, y que ese mismo lo cambien a cada modo, o sea que en total harían 20
contando el primero, pero pues es el mismo transformado 19 veces. Así que no tienen que matarse a pensar en 20 silogismos. Piensan en uno y ese uno lo van cambiando según el modo. Y recuerden que dependiendo de en qué figura debe estar, o sea, tienen que considerar la figura y tienen que considerar el modo. O sea que para que no haya confusiones, pues tienen que escribir el modo y luego el silogismo para que podamos ver si está bien o no. Y ya si lo quieren igual separar por figuras, también. Pero eso es para que veamos si les quedó claro o no les quedó claro. Y Hay que hacer las 20, maestra. lo checamos en la siguiente clase. Mande. Hay que hacer las 20. Sí. Bueno, son 19. Pero van a ser 20 porque pues tiene que estar también el ejemplo que agarraste para pasarlo a los 19. Entonces en total son 20. Pero no se van a poner a pensar en 20 silogismos. Con trabajo pueden pensar en uno. Entonces hacen ese uno y ese uno lo van cambiando a Barbara, a Celaren, a Dari, a Ferio y así hasta llegar a Fresizo. ¿Sí quedó claro qué van a hacer? Creo que sí, Maestra. maestra. Sí, profe. ¿Alguien dijo que no? Ok, nadie dijo que no. Bien. Vamos con lo que sigue de la teoría, que son los tipos de silogismo que podemos encontrar. Tenemos los silogismos irregulares y tenemos los silogismos complejos o ¿cómo era? ¿Complejos Maestra va a subir la, o compuestos? Mande. va a subir la actividad en la plataforma. No es nada, no es una actividad. Eso es para que se comente en clase y para que ustedes practiquen. Porque si eso no se practica, no sale. Mañana en el Classroom no creo ponerles la actividad correspondiente. Les voy a poner otra cosa. Pero esto que les estoy diciendo ahorita es para que ustedes tengan mayor comprensión de los modos y tengan la agilidad para transformarlos como debe ser. Entonces, esto de los tipos de silogismo, ahí sí no les voy a pedir que me hagan ejemplos porque estos están un poquito más complicados. Y aparte tienen nombres raros. Tenemos el entimema, es el primero, que dice que se caracteriza por omitir alguno de sus juicios, ya sea alguna premisa o la conclusión, pero siempre y cuando el juicio omitido esté implícito en la formulación del silogismo. O sea que en este tipo de silogismo vamos a ver que solo tiene 2 juicios en lugar de 3. Puede ser que no tenga la premisa mayor, puede ser que no tenga la premisa menor o incluso que no tenga la conclusión, pero no la tiene porque no la necesita. Que nosotros al verlo podemos inferir correctamente qué es lo que le falta, porque
básicamente al leerlo, aunque no esté presente, sabemos que está ahí. Por ejemplo, en el ejemplo más sonado de internet, el que todo el mundo va a encontrar en internet, es el de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Si yo a ese silogismo le quito, por ejemplo, la premisa mayor, diría, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Sí se vería raro, pero de ahí podemos inferir que si Sócrates es mortal, pues todos lo son, no solo él. O si le hubiera quitado la premisa menor, que hubiera dicho todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. Entonces se entiende perfectamente que Sócrates es un hombre. Y yo puedo seguirle quitando cosas a ese silogismo, pero a eso se refiere el entimema, que le podemos quitar alguno de los juicios que lo conforman y no le va a afectar, porque aunque no se vea ahí el que le falta, pues se puede concluir que sí. El epiquerema, ese está más raro. Dice, es un silogismo en el cual una o ambas premisas van acompañadas de sus pruebas o argumentos que sustenten de manera más conveniente la conclusión. En estos silogismos van a haber premisas muy extensas, muy largas, porque no se limita nada más a decir el juicio, sino que te da toda una explicación de por qué está ese juicio ahí. Les voy a leer un ejemplo que está acá, para que se entienda mejor. Ahí está, dice. La premisa mayor dice, los grandes filósofos de la antigüedad aportaron importantes conocimientos a la humanidad. Esa es mi premisa mayor. No tiene ninguna explicación. La premisa menor dice, Aristóteles fue uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Así lo comprueban las diversas obras que escribió, la profundización de sus doctrinas y la decisiva influencia que tuvo en la Edad Media y en otras épocas. O sea que aquí no se limitó a decir que Aristóteles fue un gran filósofo de la antigüedad, sino que dijo por qué. Y la conclusión dice, por lo tanto, Aristóteles aportó importantes conocimientos a la humanidad. En este ejemplo, solo en una premisa se dio la explicación o se comprobó por qué se dice eso en el juicio. Pero en un epiquerema se puede agarrar esa explicación en las dos premisas. Incluso podría ser en la conclusión. Y esa es la característica principal de un epiquerema. Vamos a ver que hay algo que compruebe lo que dice alguna de las premisas. O las dos. Y el polisilogismo consiste en un encadenamiento de dos o más silogismos en el que la conclusión es una de las premisas del siguiente. O sea que aquí vamos a tener un silogismo que tiene más de 3 juicios. Y también va a aumentar en términos, porque cuando le vas agregando juicio, también le puedes ir agregando términos, pero respetando la temática del silogismo en sí. Ejemplo, dice, el león es un felino. Los felinos son animales de rapiña. Luego, el león es un animal de rapiña. Y esa conclusión es mi premisa para la siguiente cadenita, que dice, después de que dice, luego el león es un animal de rapiña, dice, los animales de rapiña son carnívoros,
luego el león es carnívoro. Los carnívoros son mamíferos, luego el león es mamífero. Y así me puedo seguir. Eso es un polisilogismo. O sea que cada vez que concluimos algo, le podemos agregar algo para seguir concluyendo y así, y así, y así, y así, hasta que tengamos un silogismo de mucha extensión. Pero, pues esos son los irregulares y se llaman así porque de alguna manera no respetan completamente la estructura de un silogismo. Tienen variaciones. Por ejemplo, que al primero pues, se le quita una parte, en el segundo es demasiado extenso al haber la prueba de lo que dice el juicio, y en el tercero pues, hay más de 3 juicios y más de 3 términos. En los compuestos o complejos, aquí tenemos 3. Los hipotéticos, los disyuntivos y el dilema. El hipotético dice, es un silogismo cuya premisa mayor pone la conclusión de una manera condicional. Hay 2 tipos de silogismo hipotético, el positivo y el negativo. En el hipotético, nuestra premisa mayor es la que pone la condición. Por ejemplo, dice, si hace buen tiempo, iré a pasear. Esa es mi premisa mayor. Al ponerlo como el positivo, diría, hace buen tiempo, por lo tanto, iré a pasear. ¿Sí se dieron cuenta de lo que pasó ahí? No entendí, ¿me se lo puede repetir, por favor? Dice, si hace buen tiempo, iré a pasear. Hace buen tiempo, por lo tanto, iré a pasear. Ese es un silogismo hipotético. En la premisa mayor se establece la condición. En la premisa menor, si es positivo, se cumple una parte y en la conclusión se cumple la otra. Recuerden que cuando hay una condición de por medio, tiene que cumplirse uno para que se cumpla el otro. Y eso lo vimos en juicio. Y cuando es negativo, pues es al revés. O sea que dice, si hace buen tiempo, iré a pasear. No hace buen tiempo, por lo tanto, no iré a pasear. Ahí estamos ante un silogismo hipotético negativo. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Ok, vamos con el disyuntivo. El disyuntivo me da opciones en mi premisa mayor. Por ejemplo, decir, ¿este libro es de historia o de geografía? Esa es mi premisa mayor y está dándome las opciones. Tenemos el modo positivo negativo, o sea, que diga, ¿este libro es de historia o de geografía? El libro es de historia, por lo tanto, el libro no es de geografía. Ese es el modo positivo negativo. Y el modo negativo positivo, pues es al revés, que en la premisa menor esté el que no es para que la conclusión te diga el que sí es. ¿Este libro es de historia o de geografía? No es de historia, por lo tanto es de geografía. Y así tenemos un silogismo disyuntivo. ¿Quedó claro? Sí, profe. El último es el dilema, pero veo que ya se acabó la hora. Ese lo vamos a decir rapidito. Dice, es un silogismo que participa del hipotético y del disyuntivo, o sea que combina los 2 anteriores. Empieza planteando una alternativa. Luego, mediante juicios hipotéticos,
muestra que cualquiera que sea el término de la alternativa que se cumpla, la conclusión es la misma. Ejemplo. Si Juan hirió imprudentemente a una persona con un arma de fuego, se plantea un dilema como el siguiente. O Juan conocía el manejo del arma o no lo conocía. Si Juan lo conocía, Juan ha obrado imprudentemente ya que se le escapó un tiro. Si Juan no lo conocía, ha hecho mal en usarla. Luego, en cualesquiera de las dos situaciones, Juan ha cometido una imprudencia culpable. O sea que aquí estamos viendo que maneja hipotético, maneja disyuntivo, pero al darnos la situación por completo, llegamos a la misma conclusión. Sea porque lo sabe usar o porque no lo sabe usar, es culpable porque no lo debió usar en ningún momento. Si lo sabía usar, entonces a cualquiera le puede pasar un accidente, pero si no lo sabía usar, ¿para qué lo agarra? Es culpable de todas maneras. Anda. Y ese es un poquito más complicado. Nada más es tomar en cuenta que combina a los dos anteriores, o sea, el hipotético y el disyuntivo. ¿Tiene alguna pregunta? No, maestra. De todas maneras, cuando les surja la duda, pues la anotan y la podemos ver en la clase siguiente o me la escriben en el Classroom, pero vean que me llegue porque cuando escriben en el apartado de novedades, a mí no me llega la notificación. Entonces, traten de hacerlo en una publicación que yo haya hecho o mándelo directamente a mi correo. Recuerden los horarios de atención. Pero una vez que surja la duda, tienen que decirla. Dale. Maestra, de casualidad pueden subir la tabla que las letras o las palabras, ¿no? La que me dijo que buscara en internet. Ah, sí. O sea, de hecho, todavía no he subido la presentación. Eso, si nada se interpone, la subiré el día de hoy para que la puedan descargar. Y ahí tengan las figuras, los modos y todo lo que vimos. Dale. Okay. En la plataforma Gracias, de la maestra. escuela. En la plataforma de la escuela. Bien, chicos, ya es tarde. Entonces, cuídense mucho y mañana nos vemos en el Classroom, por favor. Bye. Vamos, profe. Bye. Buen día, maestra. Gracias, igualmente. Nos vemos.